Bueno, hola, ¿cómo están? Bien, hoy siguiendo con los problemas de medidas de tendencia central, vamos a trabajar sobre este problema que les traje hoy, cuyo enunciado es el siguiente. 9 números están escritos en orden creciente. La media de los 9 números es igual a la mediana, la media de los 5 valores más grandes es 68 y la media de los 5 valores más chicos es 44. ¿Cuál es la suma de los 9 números? Bien, primero, antes que nada, antes que empiecen a entrar en pánico, que la media, que la mediana, que 9 números, que escritos en forma creciente. Primero, antes de todo eso, intentemos sacar los datos más importantes que nos da el enunciado. Entonces, si uno lo lee de vuelta con calma, los datos que nos está brindando son, primero, que la media de los 9 números es igual a la mediana, ese sería el primer dato importante. Segundo dato importante, la media de los 5 valores más grandes es 68. Y por último, el tercer dato es que la media de los 5 valores más chicos es 44. Entonces yo acá les anoté que esos son los 3 datos importantes que nos da el enunciado. Y además, bueno, que estos números están escritos en orden creciente, entonces podríamos empezar por ahí. Y vamos a suponer entonces que tenemos 9 números escritos en orden creciente. Como no sabemos cuáles son, yo los llamé x1, x2, x3, así hasta x9. Como sabemos que están escritos en orden creciente, entonces esto significa que el x2, por ejemplo, es más grande que el x1, y el x3 va a ser más grande que el x2, por lo tanto también más grande que el x1, y así. Bien, entonces si tenemos todos estos 9 números escritos ya en forma creciente, ¿cuál sería la mediana de este conjunto de números? Sabemos que la mediana es el valor central, ¿no es cierto? Cuando los escribimos en forma creciente. Entonces, en este caso la mediana de este conjunto de números sería el x5. Bueno, vamos a trabajar con el primer dato que nos da el enunciado, y es que la media de los 9 números es igual a su mediana. Entonces, ¿cómo calculábamos la media de un conjunto de números, en este caso de estos 9 números? Bien, es la suma de los 9 números dividido 9, ¿sí? Que es la cantidad de números que tenemos. Y como sabemos que tiene que ser igual a la mediana, por eso acá le puse que tiene que ser igual a x5. Entonces, acá llegamos a expresar en forma de ecuación el primer dato o la primera condición que tienen que cumplir estos 9 números. Esto lo vamos a guardar, lo vamos a recordar porque lo vamos a utilizar un poco más adelante. Bien, ahora con lo que vamos a seguir es con los datos 2 y 3 que nos daba el enunciado. Esto es que la media de los 5 valores más grandes da 68 y que la media de los 5 valores más chicos es 44. Estas dos condiciones las vamos a expresar analíticamente de la siguiente manera. Bueno, primero la suma de los primeros 5 números dividido 5 me tiene que dar 44. Entonces, si pasamos el 5 multiplicando para el otro lado, 5 por 44 nos da 220. Entonces, ahí podemos sacar que la suma de los primeros 5 números tiene que dar 220. Y a esta ecuación la llamé A mayúscula. De manera similar podemos hacer con los 5 números más grandes, que serían x5, x6, x7, x8 y x9. Si lo sumamos y dividimos por 5 nos tiene que dar 68. Entonces, pasando el 5 multiplicando para el otro lado, 5 por 68 da 340, y es lo que puse acá. Entonces nos quedaron dos ecuaciones, la ecuación A y la ecuación B. Lo que vamos a hacer seguido de esto es sumarlas a estas dos ecuaciones, y vamos a sumar todo lo que está en el miembro izquierdo de ambas ecuaciones y todo lo que está por otro lado en el miembro derecho de ambas ecuaciones. Nos va a quedar lo siguiente. Y ahora vamos a hacer dos observaciones sobre este resultado que obtuvimos. Primera observación, el x5 aparece dos veces en el miembro izquierdo. Y segunda observación es que el miembro de la derecha, como son números, los puedo sumar y me da 560. Entonces trabajemos un poco más con esta ecuación que obtuvimos. Bueno, lo primero es que voy a reemplazar
220 más 340, más 340 por el 560, que ya vimos que daba eso. Y el siguiente paso que voy a dar es tomar uno de los x5 que estaba repetido y lo voy a pasar restando para el otro miembro de la igualdad. Bien, entonces ahí me quedó 560 menos x5. Ahora, lo que nos quedó en el miembro izquierdo de la igualdad es la suma de los 9 números. Bien, entonces, si recordamos, la incógnita del problema, o lo que tenemos que averiguar, es justamente la suma de los 9 números. Esto quiere decir que si nosotros pudiéramos conocer el valor de x5, directamente haciendo 560 menos lo que valga x5, ya voy a obtener la respuesta a nuestro problema. Eso es muy importante de recordar. O sea que solamente me falta conocer x5. Si yo puedo conocer cuánto vale x5, que además era la mediana, directamente hago 560 menos ese valor y ya obtengo el resultado de cuánto vale la suma de los 9 números. Bien, ahora sigamos. Si a la ecuación que teníamos anteriormente la dividimos en los dos miembros por 9, resulta que miren lo que quedó. Lo que nos quedó a la izquierda, ¿qué era? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a usar un resultado más adelante? Bien, y eso era que la media de los 9 números es igual a x5, ¿sí? Entonces todo lo que en este caso está en el recuadro rosa, lo podemos reemplazar por x5 directamente. Y fíjense lo que nos quedó. Nos quedó una ecuación donde la única incógnita es x5. Entonces la podríamos despejar. ¿Cómo vamos a despejar el x5 de esta ecuación? Bien, primer paso, pasar el 9 que está dividiendo, multiplicando para el otro miembro. Nos queda entonces 9x5 es igual a 560 menos x5. El x5 que está restando en el miembro derecho lo vamos a pasar sumando para la izquierda y nos va a quedar que x5 más 9x5 es igual a 560. Bueno, un x5 más 9x5 son 10x5 y ahora vamos a pasar el 10 que está multiplicando, dividiendo para el otro lado. Nos queda entonces que 560 dividido 10 es 56 y por lo tanto el x5 es 56. Ya encontramos entonces el valor de x5. ¿Y se acuerdan que más temprano dijimos que la suma de los 9 números se podía calcular como 560 menos lo que valiera x5? Bueno, nosotros acabamos de obtener que x5 es 56, entonces simplemente tenemos que hacer 560 menos 56, que nos da 504, entonces ya habríamos resuelto el problema. La suma de los 9 números es 504. Bueno, espero que se haya entendido, si no cualquier cosa me preguntan en las clases y nos vemos la próxima. Hasta luego.